que yo tenga esta lectura, Carlos, si puede tener la oración, estaría dispuesto. Carlos Carrera. Sí, cómo no. Muy bien. Así que tenemos hoy la familia completa, Carrera, José, Carlos, Iraida. Qué bendición, ¿verdad? Contar con ustedes, apreciada familia. Y nuestro querido hermano Toño también, bendiciones para todos. Pues dice la palabra de Dios, voy a leer un pasaje de Hebreos capítulo 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban delante de él sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a su descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Amén. Así que adelante nuestro hermano Carlos, por favor, con la oración. No se oye, Carlos. Activa el micrófono. ¿Se oye? Ahora. Así, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este instrumento que tú nos has dado, Señor, para poder aprender más de ti, Señor. Amén. En este momento, Señor, bendice a todas las personas que nos están escuchando, Señor, en este momento. Bendice, Amén. Señor, a nuestro pastor Nelson Blasini, por el Amén. gran mensaje que nos está trayendo, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder aprender más de ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, te lo pedimos. En el hermoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Carlos Carrera y familia que hoy nos acompañan. Y a toda la familia, la iglesia de Arroyo, La Palma, Yaurel, los hermanos de la iglesia de Barranquita, ¿verdad? Que se unen con nosotros, hermanos de la iglesia de Guayama, Vega Baja y Allende los Mares, ¿verdad? Que están en estos momentos, Branderí, disfrutando de esta hermosa programación, no una programación, sino la enseñanza del Evangelio a través de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Decía ahorita que cada día debiéramos por lo menos dedicar 1 hora a la contemplación, lo que es la vida, muerte, resurrección y pronta venida de Cristo en gloria y majestad. Y tenemos en esta noche un instrumento de Dios para cantar. Es el hermano José Carrera. Así que José, adelante. Que Dios te bendiga al poder hablar ahí esas cuerdas de la vocal y también de la guitarra. ¿Escuchan? Sí. Bendiciones a todos, que Dios les bendiga. Esta canción se titula Debo Continuar. Una cosa tras otra se ve, como antes jamás pude ver. Hay desastres en todo lugar y la enfermedad no me deja respirar, pero debo continuar. Debo continuar. No me rendiré. Tengo en quien confiar.
Tengo a Dios a mi lado, Él lo tiene todo controlado. Me dice que no tema, que confíe en Él. Él me dará fuerzas para continuar. Es mi refugio en la tempestad. Él me guardará. Aunque 1000 se levanten por mí, Él peleará. Debo continuar. No me rendiré. Tengo en quien confiar. Dicen que ya nada será igual, que este mundo cambió, que me tengo que preparar, que algo nuevo y mucho peor que esto pronto llegará. Debo continuar. No me rendiré. Tengo en quien confiar. Tengo a Dios a mi lado. Él lo tiene todo controlado. Me dice que no tema, que confíe en Él. Él me dará fuerzas para continuar. Es mi refugio en la tempestad. Él me guardará. Aunque 1000 se levanten por mí, Él peleará. Que Dios les bendiga. Dios bendiga. Sí, por ese maravilloso tema musical para gloria y honra de nuestro Dios. Bien, hermanos, sin tiempo más que perder, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano, el pastor Nelson Brasini, que está haciendo uso del mensaje poderoso de la palabra de Dios. Así que abramos nuestra mente y nuestros corazones para escuchar palabra de vida para vida, con el mensaje semejante a sus hermanos. Qué bueno saber que tenemos a alguien que nos representa allí en el cielo, semejante a nosotros. Dios te bendiga. Adelante, Nelson Brasini. Gracias, Pastor David Félix, por la oportunidad de poder nuevamente dirigirnos a los hermanos de la iglesia. Vamos por aquí a hacer esto aquí y esta otra cosita acá. Muy bien, mis queridos, hemos llegado a nuestro cuarto seminario titulado Semejante a sus hermanos. Y ayer cerré el tercer tema, el tercer seminario, diciéndoles a ustedes que la cristología es tan fundamental porque si nuestra comprensión de cristología es A, nuestra comprensión de salvación va a ser A. Si nuestra comprensión de cristología es B, nuestra comprensión de salvación va a ser B. Si nuestra comprensión de cristología es C, nuestra comprensión de salvación va a ser C. Es decir, que de acuerdo a como tú y yo comprendamos a Cristo Jesús, eso va a desembocar en nuestra manera de entender la salvación que Jesús nos ofrece. Ayer pudimos ver en nuestro estudio, estudiamos el tema de la encarnación. Este es un concepto profundo, un concepto abarcante,
Pablo lo define como el ministerio de la piedad. Dios haciéndose hombre sin dejar en ningún sentido de ser Dios. Vimos que no era menos Dios cuando vivió de incógnito entre los hombres, y hemos notado a través de la historia de la doctrina de la encarnación que esta doctrina ha sido objeto de mucha discusión y controversia. Y lo cierto es que en el mundo teológico no es fácil aceptar la paradoja que este concepto involucra, que Dios y el hombre se encontraron en la persona de Jesús, en el carpintero de Nazaret, que también era divino. Así que esto sigue desafiando nuestra comprensión. Pero es una realidad que presenta la Escritura. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios en ningún sentido, siendo hombre, siendo humano como tú y como yo. Ahora bien, en nuestro primer seminario nosotros vimos que al principio de la era cristiana estuvo de moda enfatizar la divinidad de Cristo a expensas de su humanidad. Y esto lo hacían los docetistas, esta secta o este movimiento, ¿verdad? Que pensaba que Jesús no era humano, era una apariencia de hombre y que él era divino. Por otro lado, también habían quienes negaban que Jesús era en realidad humano y que más bien parecía a los ojos humanos como un hombre cuando no lo era en realidad. Hoy, en nuestros días, en la época del racionalismo y del liberalismo religioso, nosotros podemos ver que está de moda negar la divinidad de Cristo y hacer a Cristo no totalmente humano, sino solamente humano. De ahí el hecho de que surjan libros, novelas, como este libro muy famoso hace la década pasada o antipasada, el Código Da Vinci, que presentaba, ¿verdad?, que Jesús tuvo una amante y destacaba asuntos puramente humanos de Jesús y no miraban a Jesús como Dios. Así que en esta época del racionalismo y del liberalismo religioso vemos ese comportamiento en el mundo teológico. Jesús solamente humano. Así que el concepto de un Dios hombre se ha definido como un concepto mitológico, dicen algunos, ¿verdad? Nosotros claramente ayer vimos en la Escritura que aunque se puedan presentar posiciones en contra de la Biblia, vimos en la Biblia claramente que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. El tema de la encarnación, la Biblia lo avala absolutamente. La aceptación de la doctrina de la encarnación no quiere decir que no queden interrogantes difíciles de contestar. Por ejemplo, yo tengo una pregunta para Jesús en la salvación, cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén. Yo quiero preguntarle a Jesús, ¿qué pasó con su naturaleza divina mientras la naturaleza humana estaba inerte en la tumba? Es una pregunta que yo tengo. ¿Qué actividad, si alguna, qué manifestación, si alguna, realizó la naturaleza divina? Y hay otras preguntas más que surgen con relación a la encarnación. En el momento de la resurrección, ¿verdad? ¿Cómo fue nuevamente esa unión de lo divino y lo humano al momento de la resurrección? O sea, hay misterios, hay asuntos que buscamos poder conocer, ¿verdad? Con relación a Jesús. Así que por eso Elena, inspirada por el Espíritu Santo, escribió que la ciencia de la cruz será nuestro estudio por la eternidad y no se agotará. Piensa en lo siguiente, ya tú y yo en la eternidad con una mente trabajando a la perfección y que nos dediquemos 1.000.000 de años de esa eternidad a estudiar el tema de la cruz y que todavía haya asuntos para estudiar. Después de 1.000.000 de años, con una mente
perfecta, funcionando bien, no como la que tenemos ahora, que ya está de yonker, ¿verdad? Pero miren cuán profundo es esto. Así que hoy día en el ambiente cristiano, la mayor dificultad que podemos ver desde la perspectiva teológica es la que tiene que ver con la humanidad de Cristo durante la encarnación. Y en este seminario vamos a dedicarnos un poco para hablar de esa humanidad de Cristo Jesús. Ya insistimos y vimos en la Biblia evidencia claramente que nos presenta que Jesús es un verdadero hombre, no es una apariencia de hombre, no era un hombre parcialmente, era un hombre de verdad. Nació biológicamente como tú y yo nacimos. ¿Sí? Su concepción fue milagrosa porque obró el Espíritu Santo, pero su nacimiento es tan biológico como el tuyo y como el mío. Así que desde esa perspectiva decimos que Jesús es verdaderamente hombre, no es una apariencia, no es un hombre parcialmente, no es 75% hombre y 25% otra cosa, no, es un hombre de verdad. Es un hombre de verdad. Pero ya para empezar a dañarles la mente, tengo que preguntar lo siguiente. ¿Con qué naturaleza vino Jesús? ¿Vino Jesús con la naturaleza de Adán antes de la caída o nació con la naturaleza de Adán después de la caída? Y por ahí es que nosotros vamos a ir caminando a medida que avancemos con este seminario, con el próximo seminario y con el seminario del viernes. Que en el seminario del viernes va a haber fuego, esto se va a poner caliente, porque necesitamos ir a contestar esas preguntas. Queda claro que Jesús es verdaderamente hombre, no es una apariencia, no es un hombre parcial, es un hombre de verdad. Pero, ¿qué tipo de humanidad tuvo Jesús? Vamos a ver qué nos dice y qué nos enseña la Escritura con relación a esta verdad. Hebreos capítulo 2, verso 17 nos dice: por tanto, era preciso, note usted la palabra que utiliza Hebreos, era preciso. Y cuando hablamos de precisión, estamos hablando que si su carro es Toyota y usted va a cambiarle los pads o las pastillas de los frenos, usted no puede ir a buscar unas pastillas de Honda porque posiblemente no van a funcionar en su carro Toyota. O no va a ir a buscar unas pastillas de freno, unos pads de freno de Mercedes-Benz para ponérselos a un Toyota, porque es preciso que su carro utilice el modelo de pads de freno que el fabricante diseñó. Si usted le inventa otro pad de freno, puede ser que los pads se salgan y que al momento de usted tener que frenar, su carro no frene y usted tenga un choque y hasta pueda perder la vida. Así que noten usted lo que dice la Escritura. Por tanto, era preciso que en todo Jesús fuese hecho, escucha bien, semejante. La palabra semejante en el griego es homoioma. La palabra igual en el griego, la estudiamos ayer, es isos. Dice la Escritura que era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Fíjate que Jesús, aunque es verdaderamente hombre, no es igual a nosotros, porque su propia concepción fue obra del Espíritu Santo. La concepción de Nelson Blasini fue obra de Ángel Blasini Alvarado y Madeline Nieves Pérez, que decidieron unirse en el acto del coito, y allí Ángel Blasini Alvarado puso el material masculino, el espermatozoide, Madeline Nieves Pérez puso el óvulo, se fecundó, y en ese embarazo, para los que no lo saben, hubo 2 óvulos que se fecundaron y nació en ese embarazo un niño llamado Nelson Aldrich y otra niña llamada Nidia Angélica, con la diferencia de 5 minutos. Yo a las 7 de la noche
y mi hermana a las 7:05 de la noche, un 29 de diciembre de 1970. Pero Jesús no fue concebido como nosotros fuimos concebidos. Así que de eso ya establece que Él no es igual a nosotros. Él es semejante a nosotros. Es verdaderamente hombre. Pero Jesús vino no para convertirse en esposo, o esposo, padre, abuelo. No vino para ser político, no vino para ser empresario, no vino para ser un filósofo. Vino con una misión definida. Y por esa razón tuvo que venir semejante a sus hermanos. Porque Él, después de estar en esta tierra, iba a constituirse en sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio, nada más y nada menos que delante de Dios. Así que si Él va a estar delante de Dios y va a estar en el santuario celestial como sumo sacerdote, delante de la presencia de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo, entonces tiene que ser Dios para poder estar en ese lugar. De otra manera no puede estar en ese lugar. Así que Jesús, el Jesús que resucita y que asciende a los cielos, sigue siendo el mismo Emmanuel, el Dios con nosotros. Sigue siendo el Salvador. Sigue siendo este ser que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y por esa razón es el idóneo y el perfecto para interceder por los hombres. Porque es Dios y por esa razón puede estar en ese lugar del santuario. Y al mismo tiempo es hombre y conoce nuestra condición caída. Entonces, estamos viendo que el plan de salvación se diseñó de tal manera que fuese a favor del ser humano. Alabado sea el nombre de Dios. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que tenía que venir en unas condiciones para poder cumplir con esa misión de buscar y de salvar. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, escucha bien, en rescate por muchos, en rescate por muchos. Así que, mis amados, Jesús no solamente vino para buscar y para salvar, sino que también vino a dar su vida en rescate. Y para poder él ser un rescatador, tenía que tener las condiciones necesarias para eso. Y lo explico de la siguiente manera. Digamos que todos nosotros estamos en un fuego, en un edificio, y comenzó un fuego en el edificio. Y yo les digo a ustedes, miren, mis hermanos, mis amigos, confíen en mí. Yo los voy a sacar de este fuego. Confíen en mí. Síganme, que yo los voy a sacar de este fuego. Pero resulta que en el grupo hay un hermano que es bombero, un Adal de la vida, ya un bombero retirado. Y Adalberto nos dice, espérate, Blasini, un momentito. Aquí el bombero soy yo. Y de fuego yo sí sé. Permíteme que yo dirija la salida del edificio, porque de esto yo sí sé. Y entonces comienzo yo a discutir con Adalberto, pero bendito, ¿sabes? Yo lo puedo hacer. Y entonces llega el momento en que Adalberto dice, bueno, pues vamos a dejar que los hermanos decidan a quién quieren seguir. Si quieren seguirme a mí, que soy el bombero, o si quieren seguirte a ti, que no sabes nada de fuego. Entonces estoy seguro que todos los hermanos van a decir, no, perdónanos, Blasini, te amamos, te queremos, pero vamos a seguir a Adalberto. ¿Ves? Entonces, cuando Jesús vino en rescate a esta tierra, vino con las condiciones idóneas para hacer posible y realizable ese rescate. Primera de Juan 1:14 dice
que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En esta noche yo te voy a llevar a una realidad a la luz de la Biblia, o mejor dicho, la Biblia te va a resaltar una verdad en tu cara y en mi cara. La Biblia en esta noche nos va a decir a todos nosotros que no nacimos llenos de gracia y de verdad. Y que en ti y en mí no hay gloria alguna. No lo hay, no lo hay. Pero el verbo, cuando se hizo carne y cuando habitó entre nosotros, sus discípulos, sus seguidores, contemplaron su gloria. Juan, en el monte de la transfiguración, contempló su gloria. La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que Jesús viene con estas condiciones, con su gloria oculta bajo el manto de la humanidad, pero poseía su gloria y vino lleno de gracia y lleno de verdad. Nosotros, cuando entramos en el mundo, entramos necesitando redención. Pero Jesús, cuando vino al mundo, vino a salvar a los pecadores. Y para poder salvar a los pecadores, Jesús no podía necesitar redención. Porque si Jesús necesitase redención, pues no podía ser el redentor. Es una ecuación matemática sencilla. Él vino, como dice 1 Timoteo 1:15, vino a salvar a los pecadores. Y para él poder salvar a los pecadores, tenía que estar en una condición o en una posición idónea para poder cumplir esa misión de rescate. Así que él vino a hacer algo a favor del hombre que el hombre no podía hacer por sí mismo. Y evidentemente Jesús debía estar en una posición para poder hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué tú y yo necesitamos redención? Y la respuesta es sencilla. Necesitamos redención por causa del pecado. Y ahora, en nuestro estudio necesitamos hacer un paréntesis para responder a la pregunta, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y tenemos varias preguntas que hacer. ¿Pecado es solo lo que hacemos o lo que somos? ¿El hombre se pierde cuando peca o el hombre ya nace perdido? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Son preguntas muy interesantes. Y en esta noche, a través de este paréntesis sobre el pecado, y no va a ser un tema exhaustivo sobre el pecado porque no finalizamos. Pero lo cierto es que la Biblia define pecado de diversas formas. La Biblia define pecado como un acto. La Biblia define pecado como motivos o intenciones. La Biblia define pecado como herencia. Y la Biblia define pecado como un estado, como una posición en la cual nos encontramos. Vamos a ir poco a poco a ver esto. Pecado como un acto. Cuando hablamos de pecado como un acto, nos llegan dos textos bíblicos. Primera de Juan 3:4 y Santiago 4:17. Primera de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y este es el pecado que llamamos el pecado de comisión, cuando se comete abiertamente una infracción o se comete un delito a la ley de Dios. Conocemos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pues cuando violamos cualquiera de esos mandamientos, cometemos pecado. Y esto es lo que definimos como el pecado de comisión. Es un pecado objetivo porque se puede ver cuando alguien roba, cuando alguien mata, cuando alguien miente, cuando alguien adultera, cuando alguien ofende el sábado, cuando alguien deshonra a su padre, cuando alguien
utiliza el nombre incorrectamente de Dios, cuando alguien es idólatra, todas esas cosas se pueden ver, por eso son objetivos estos pecados. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Y nosotros en nuestras iglesias a veces tenemos que asumir un asunto de disciplina eclesiástica para poder atender pecados de comisión. Y es duro, es difícil para una iglesia, pero hay que hacerlo, no queda otra. Es una responsabilidad que tiene el cuerpo de creyentes dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La disciplina eclesiástica tiene que tener como finalidad que el pecador regrese a Cristo Jesús, que regrese a la cruz del Calvario y que nuevamente pueda encontrarse con su Salvador. Si la disciplina eclesiástica no alcanza este objetivo, simplemente fracasó. Así que tenemos el pecado de comisión. Es una infracción abierta a la ley de Dios. Es un delito cometido hacia la ley de Dios. Pero tenemos el pecado de omisión. Santiago 4:17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, como adventistas, como seguidores de Cristo Jesús, pecamos más por omisión que por comisión. Y mire, le voy a presentar un ejemplito bien sencillo. Ya muchos de ustedes lo han escuchado, pero él es un ejemplo que lo vamos a comprender todos. Miren, ¿hacer evangelismo es algo bueno? Estoy seguro que todos ustedes van a responder que sí, que hacer evangelismo es algo bueno. De paso, es una orden que Dios nos dio a hacer evangelismo. Pues digamos que a la iglesia a la cual tú perteneces está en plan de trabajar en un territorio porque se va a conducir una campaña en ese territorio. Y entonces allí está el director de actividades laicas, de obra misionera o ministerios personales, como quieras llamarle. Y el director de ministerios personales junto al pastor y junto a los ancianos comienzan a motivar a la iglesia. Y le dicen, bueno, digamos que hoy es sábado y en la mañana, y le dicen, y se levanta el director de ministerios personales, de actividades laicas, de obra misionera. Hermanos, hoy a las 3 tenemos ya un plan para iniciar el trabajo en este territorio. Tenemos revistas, tenemos unas encuestas, tenemos un plan definido y todos ustedes son invitados a participar de ese plan porque en 2 meses va a venir el evangelista Z o Y o A o B o C, el evangelista que sea, y necesitamos preparar el terreno para que cuando él venga ya la gente esté familiarizada con lo que nosotros vamos a hacer en esa campaña. Tenemos que buscar potenciales personas que asistan a la campaña y hay que trabajar. Así que se motiva la iglesia y se cita a la iglesia a las 3 de la tarde. Y cuando llegan las 3 de la tarde, una iglesia de, digamos, 50 miembros, llegaron 6, 8 miembros. Los otros no llegaron. Entonces dice Santiago 4:17, por tanto, al que sabe hacer lo bueno, y pregunto yo, ¿evangelismo es bueno? Sí, es bueno. Aquel que sabe hacer lo bueno, que tiene conciencia de lo que es bueno y no lo hace, que la luz lo ha iluminado en lo que es bueno. O sea, no estamos hablando de que desconocías, no, que la luz del Espíritu Santo te iluminó en lo que es bueno. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago define eso bajo la inspiración del Espíritu Santo, define eso como pecado. Es el pecado de omisión. Es el pecado donde se omite hacer algo bueno. Y usted va a ver que nunca en nuestras iglesias conduciremos una reunión
de junta para manejar casos por pecados de omisión. Nunca vi en los años que estuve frente a las iglesias, nunca vi que alguien me dijera, pastor, mire, el hermano Pepe cometió el pecado de Santiago 4:17. Nunca vino a la campaña, no apoyó la campaña, no trabajó por la campaña. Está en pecado y necesitamos que practiquemos la disciplina eclesiástica. Pero si el hermano Pepe adultera o si el hermano Pepe se ve en un arresto policíaco por un robo, un asalto, allí sí el caso, va a haber presión para que el caso se atienda. Pero por el pecado de omisión nunca vi disciplina eclesiástica. Pero el pecado de omisión se le define al igual que el pecado de comisión, pecado. Así que la Biblia define el pecado como un acto que puede ser de comisión o puede ser de omisión, omitir aquello que es bueno, que Dios ha iluminado nuestra mente y que debemos hacer. Y yo creo que nosotros pecamos más por omisión. Si usted le da cabeza a este asunto, y pudiera quedarme aquí un rato más, pero tengo que seguir en el tema de la noche. El tema de hoy, el seminario de hoy hay mucho material, hay que cubrirlo. Pero si usted le da mucha cabeza y se pone a evaluar este asunto del pecado de omisión, usted esta noche tendrá, y yo también tendremos que presentarnos delante de Cristo Jesús en el santuario celestial y pedir perdón por muchas veces que omitimos hacer algo bueno y agradable para Dios. Mis amados, en la parábola del juicio de las naciones, usted se va a dar cuenta que en esta parábola podemos ver el pecado de omisión bien retratado. Noten ustedes, Mateo 25 habla que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Y Jesús, verso 32, separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces, sigue diciendo el texto en el verso 40, el rey le dirá a las ovejas, por cuanto os digo que, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y la respuesta de las ovejas a Jesús fue, pero Jesús, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la carne, en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en estas condiciones? ¿Cuándo te vimos así, asá? ¿Cuándo te vimos en necesidad? Y Jesús le dice, ustedes se lo hicieron a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Fíjate que en esta parábola del juicio de las naciones, Jesús no juzga el conocimiento doctrinal, no juzga el conocimiento profético, no juzga la fidelidad en los diezmos y las ofrendas, no juzga las veces que predicaste en la iglesia, no juzga ni los estudios bíblicos que diste, no juzga cuántos años de liderazgo tuviste en la iglesia. No, en esta parábola lo que se juzga es lo que hicisteis a estos que Jesús define, mis hermanos más pequeños. El bien que la iglesia, que el creyente debe hacer. Entonces los cabritos que también esperaban a Jesús en gloria, es decir, los cabritos son creyentes, esperaban al Hijo del Hombre en las nubes de los cielos con los ángeles, lo estaban esperando. A ellos Jesús le dice de la siguiente manera en el verso 45, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y entonces dice el verso 46 que estos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Y esta parábola es muy profunda y deberíamos estudiarla en otra ocasión con todos los detalles de la parábola. De paso, me he propuesto el desafío
en una clase que tomé con el profesor y doctor William Shea. Ya él falleció, él fue director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General. En una clase que tomé con él acerca del santuario, él nos ilustró una estructura quiástica, que es una forma de composición hebrea, donde el capítulo 23, el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo son el sermón profético de Jesús. Y hay una estructura que se va escalonando y llega a una cúspide, es decir, va a un ascenso, llega a una cúspide y luego va en un descenso. Y lo que va en descenso se repite en forma invertida de lo que fue el ascenso. Es una estructura que cuando tenga esto listo, pues lo compartiremos. Y usted se va a sorprender y usted podrá entender mejor Mateo 24, pero teniendo en mente Mateo 23 y Mateo 25. Así que noten ustedes, la parábola del juicio de las naciones tiene que ver con el pecado de omisión, no con pecados de comisión. En Testimonios Selectos, tomo 3, página 132, párrafo 1, dice: la guerra contra el yo, contra ti mismo, es la mayor guerra que se haya peleado alguna vez. La entrega del yo, la rendición de toda la voluntad a Dios, el ser revestido de humildad, la posesión de ese amor que es puro, benigno, lleno de amabilidad y buenos frutos, no es, escuche bien, no es de fácil obtención. No dice de imposible obtención, no. Dice, no es de fácil obtención. Y sin embargo, es nuestro privilegio y deber ser perfectos vencedores aquí. Así que tenemos un desafío de realizar la pelea más fuerte contra nosotros mismos. Entregar nuestro yo, rendir toda nuestra voluntad a Dios, ser revestido de humildad, de la posesión de ese amor que es puro, benigno, lleno de amabilidad y de buenos frutos. Dice, el alma debe someterse a Dios antes que pueda ser renovada en conocimiento y verdadera santidad. La vida santa y el carácter de Cristo constituyen un ejemplo fiel. Su confianza en su Padre Celestial era ilimitada. Su obediencia y su sumisión eran sin reservas y perfectas. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y saben que los que practican el pecado de omisión es porque no tienen la capacidad de servir desinteresadamente. Y dice por ahí un refrán, que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cuando tú y yo nos servimos desinteresadamente, cuando tú y yo nos servimos como sirvió Jesús, estamos cometiendo el pecado de omisión. Estamos omitiendo el llamado que tenemos de servir sin mirar a quién estamos sirviendo. Así que, mis queridos, Mateo 6:2, debo decir, nos presenta la otra definición de pecado como motivos. Ya vimos pecado como acto, que puede ser comisión o omisión. Omisión, debo decir. Mateo 6:2. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta. Estoy aquí. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y obras de misericordia podemos definirlo de muchas maneras. Cuando asistas a un necesitado, cuando asistas a un no necesitado, cuando prediques en la iglesia, cuando des un estudio bíblico, cuando cantes en la iglesia, cuando hagas lo que hagas para el Señor, no hagas tocar trompeta delante de ti. Porque Dios no se agrada de eso. Es decir, hazlo desinteresadamente, no para que tú seas o yo sea proyectado a otros, sino para que la gente pueda proyectarse en Cristo Jesús. Noten ustedes lo que ocurre en Marcos 12. Una viuda vino y echó 2 blancas, un equivalente a un cuadrante,
Y cuando Jesús vio eso, llamó a los discípulos y dijo, vengan, qué tremendo espectáculo está ocurriendo delante de nosotros. Esta viuda echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos ellos han echado de su abundancia. Tenían $10,000 y allí roncaron porque echaron $200. Y cuando sonaron esas trompetas, en aquel momento no existía el papel moneda, no, la moneda, la moneda era en metal, ¿verdad? El dinero era en metal, debo decir, era moneda. Y cuando dejaban caerlo, pues lo dejaban caer con fuerza para que aquella alcancía sonara y la gente dijera, oh, wow, Blasini, mira lo que echó, esas monedas sonaron, echó mucho. Pues así eran los tiempos de Jesús. Entonces Jesús cuando vio aquella moneda, cuando vio aquella viuda, debo decir, que echó unas simples moneditas, 2 blancas, no eran ni denarios, que era el sueldo de un mes, eran 2 blancas. Jesús dijo, ella echó todo lo que tenía, porque de su pobreza lo echó todo su sustento para la causa de Cristo Jesús. Y aquella mujer echó más que los que echaban en abundancia. O sea, ¿cuál fue el motivo de aquella viuda al echar esas 2 blancas? Jesús, que puede leer los motivos, reconoció los motivos de aquella viuda y la alabó, le dio crédito, la reconoció, debo decir, la reconoció y dijo que los motivos de aquella viuda eran motivos puros y santos. Echó todo lo que tenía. Aquella viuda no pensó que tenía que todavía pagar la luz, el agua, que tenía que hacer compras. No pensó en nada de eso. Todo lo que tenía lo dio para la causa del Maestro. Cuando hablamos de motivos, pecado como motivos, tenemos que mirar Romanos 14. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tropiece tu hermano. Dice el verso 21 de Romanos 14. La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Pero el que duda al respecto es condenado si come, porque no lo hace con fe. Obviamente aquí en Romanos 14 hay un problema que Pablo tuvo que atender. Y el problema que existía en el tiempo de Pablo es que algunos judíos iban a comprar a la carnicería de los judíos, de los gentiles. El judío nunca iba a comprar carnes inmundas. No, el judío estaba claro en eso. Ese no era el problema del judío. Pero cuando el judío entraba a una carnicería de los gentiles, algunos comenzaban a cuestionarlos, otros judíos comenzaban a cuestionarlos, que tú entraste en la carnicería de un gentil, pero ¿y si esa carne de oveja que tú compraste la presentaron delante de un ídolo? Y algunos pensaban que si la carne se presentaba delante de un ídolo, esa carne se contaminaba. Así que esa carne no se podía comprar. Si compraba un pavo, un pollo, que eran las carnes que la Biblia establece que se pueden comer, pues algunos cuestionaban si esa carne había sido presentada a un ídolo o no un ídolo. Y Pablo aborda ese asunto en el capítulo 14 de Romanos. Pablo dice, bueno no es comer carne. Es decir, Pablo está recomendando la dieta original del Génesis. Bueno tampoco es beber vino, ni hacer nada en que tropieza tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Pero si tú vas a comerte un pedacito de carne, de pollo o de pavo, hazlo de tal manera que no hagas tropezar a tu hermano. Y tú, hermano, que estás viendo a un hermano comerse su pollito, su pavo o su carne roja, pues tampoco, que tu mente tampoco tropiece.
porque ese hermano está comiendo un pedazo de carne que son de las permitidas por la Biblia. Bueno no es comer carne, es lo que Dios recomienda. Pero si tú vas a comer carne, pues hazlo conforme a la fe o conforme a la maduración, a cuán maduro seas espiritualmente. Yo desde los 15 años no como carne. Gracias a Dios acepté el desafío a la Reforma Pro Salud y procuro al máximo tratar de vivirlo. Entonces dice Pablo, después de tratar este asunto, al final en el verso 23 dice, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ya aquí Pablo no solamente habla del asunto de la comida, sino también amplía el concepto y dice que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Por ejemplo, si vas a comprar un carro es un lujo, comprar un carro es una actitud vanagloriosa, arrogante. No, necesitamos transportarnos. Es más, en esta pandemia, los aires acondicionados se agotaron en las tiendas porque mucha gente fue a trabajar a sus casas y trabajar 8 horas en una casa con estos calores no es nada fácil y se agotaron los aires acondicionados. Y ya es una necesidad por el cambio climático. Hay hermanos que padecen de condiciones respiratorias que necesitan dormir en aire acondicionado. No es un lujo, ya es una necesidad. Nuestros templos, adorar en un templo sin aire acondicionado es bastante incómodo. ¿Ves? Entonces, lo que tú vayas a hacer, pregúntate, ¿Dios está contigo en eso que vas a hacer? Si cuando vas a la farmacia, si cuando vas al supermercado, si cuando vas al banco, si cuando vas a hacer un préstamo, si cuando vas a comprar una casa, si cuando vas a estudiar en la universidad, la carrera que vas a estudiar, ¿has invitado a Dios para que esté contigo? Porque todo lo que no proviene de fe, y cuando hablamos de fe, estamos hablando de una relación de confianza con Dios. Todo lo que no proviene de una relación de confianza con Dios, de una relación íntima con Dios, pues Pablo define eso como pecado. Uf, qué duro está esto. Así que si vas a Marshall, por decir una tienda, y vas a comprarte un vestido ostentoso, invita a Dios para que esté contigo. Pregúntale a Dios en tu relación de fe con Dios si ese vestido ostentoso, eso no es pecado. ¿Ves? A eso nos lleva Pablo. A que en nuestra vida nosotros hagamos a Dios de nuestro aliado aún en las cosas más básicas de nuestro diario vivir. Porque los motivos, ¿qué te motiva a hacer algo? Cuando vas a ir a la iglesia a adorar, ¿qué te motiva a adorar? Cuando estás al frente discutiendo la escuela sabática, ¿qué te motiva a hacer eso? ¿Realmente estás buscando proyectarte tú como el que mucho sabe, como el que domina, o lo haces porque deseas glorificar a Dios y porque quieres contribuir en la vida de tu hermano? Los motivos solamente los conoce Dios. Por eso ninguno de nosotros podemos juzgar a nadie por los motivos, porque los motivos, las intenciones, solo lo conoce Dios. Y el pecado de motivos es un pecado interno, es un pecado de nuestra mente, es un pecado de nuestra personalidad. Y en nuestra personalidad, en nuestra mente, la fe juega un papel muy importante. Y de ahí es que cada uno de nosotros tenemos que presentarnos de forma muy personal delante de Dios en todo lo que hacemos, si es de fe o no es de fe. Porque todo lo que no proviene de fe, Pablo define que es pecado a la luz del Espíritu Santo. Nota 1 Samuel 16:7. Pero Jehová Dios dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Y como Jehová mira el corazón, como Dios mira el corazón, Dios nos conoce perfectamente y Él sabe cuáles son nuestros motivos, porque no hay nada oculto delante de Él. Y nuestros motivos, nuestras intenciones se pueden definir como pecaminosas o como no pecaminosas. Y cada cual, cada uno lo sabe o lo sabrá en la medida en que tenga una relación de fe, una relación íntima y de confianza con Dios. Hablemos un poco acerca del pecado como herencia. Ya vimos el pecado como actos de comisión, Vimos el pecado como motivos o intenciones. Veamos la definición en la Biblia de pecado como herencia. Pelagio, que existió para el siglo IV de nuestra era, ¿verdad? Pelagio estableció, debo decir, que el pecado de Adán le afectó solo a él y no a su posteridad. Así que Pelagio creía que por sus propias fuerzas el hombre puede obedecer perfectamente la ley de Dios y vivir sin pecado. Y esta idea de Pelagio todavía está muy viva en nuestros días, pero muy viva, demasiado viva. Hay muchos que creen que pueden obedecer perfectamente la ley de Dios y vivir sin pecado, a la luz de esa obediencia. Pelagio enfatizaba la prioridad de la voluntad humana sobre la gracia de Dios. Es decir, el hombre puede buscar a Dios y la salvación por sus propios esfuerzos. El hombre tiene la capacidad de, a través de relacionarse con una norma, con una moral, el hombre puede ser íntegro, decía Pelagio, puede obedecer perfectamente la ley de Dios y vivir sin pecado. Y la herejía de Pelagio fue condenada por la iglesia en ese siglo IV. Cuando hablamos de pecado con herencia, tenemos que citar Salmo 51:5. No podemos dejar ese texto fuera. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Y mire, la realidad del pecado es tan y tan cierta que un niño recién nacido puede morir a los minutos o a las horas de haber nacido sin haber desarrollado motivos o intenciones en su mente, porque esa mente todavía no está desarrollada para poder tener motivos o intenciones, sin haber desarrollado conciencia de lo que es el pecado de comisión u omisión. No. Pero como nació pecador, como fue concebido en pecado por su mamá, puede morir y muere a los minutos de haber nacido. Además, a veces mueren en el mismo vientre de su madre. Es una triste realidad. Es una tragedia. Pero tú y yo hemos nacido con maldad. Y en pecado fuimos concebidos. Nota lo que dice Efesios 2:3. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Así que la Biblia define cómo tú y yo llegamos a este mundo. Venimos con una naturaleza carnal, con pasiones desordenadas, con una voluntad que se complace con la carne pecaminosa. Tenemos una mente atrofiada, una mente corrupta. Somos por naturaleza hijos de ira, como los demás, como todos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. Y otras versiones dicen, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Santiago capítulo 1, versos 14 y 15 dice, cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Mira, vuelvo a leer nuevamente. Pero cada uno, tú y yo, cada uno es tentado cuando es arrastrado
y seducido por su propia pasión, por su propia pasión. Es decir, que todos nosotros tenemos pasiones desordenadas. Santiago lo define en otro lugar como concupiscencia, como un apetito pervertido, como una corrupción interna. Luego, somos arrastrados por esa pasión nuestra. Esa pasión baja, como lo define Santiago, concibe una idea, concibe una emoción, un sentimiento, un pensamiento, concibe algo en nuestra mente y da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Es decir, nosotros podemos tener, debo decir, deseos pecaminosos que nunca se llevarán a cabo, que no se van a materializar, pero se produjeron en nuestra mente y ya ese deseo pecaminoso, la Biblia lo define como pecado. Y como Dios conoce nuestra mente, Dios puede adjudicar ese pecado para atenderlo en el juicio final. Por eso es que antes de ir a dormir a la cama, tú y yo necesitamos caer de rodillas y decirle al Señor, perdona por mis malos pensamientos, perdona por la pasión baja que hay en mí, perdona, Padre, porque en mi corazón, mi mente es engañosa y el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, como dice Pablo, esto hago. Y nuestra condición es terrible, nuestra condición es asquerosa. Mira lo que dice Mateo 15:19, porque del corazón de la mente salen los malos pensamientos, salen las muertes, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y la lista puede extenderse mucho más. Así que, mis amados, cuando hablamos de pecado como herencia, y el viernes voy nuevamente a abordar este tema de pecado como herencia. Por el momento lo voy a dejar con algunas cosas, pero el viernes, en el tema del viernes, en el seminario del viernes, vamos a volver a este tópico del pecado como herencia. Así que la Biblia establece que tú y yo llegamos al mundo con una depravación total, es decir, ausencia de inocencia. Desde el nacimiento como descendientes de Adán, estamos sujetos a muchos males. La corrupción se ha extendido sobre todo el ser del hombre en diferentes grados y tendencias. Y grábate bien eso. Grados y tendencias, o dicho de otra manera, tendencias y grados. Miren, voy a utilizar al pastor David Félix con mucho respeto y me voy a utilizar yo también en este ejemplo que les voy a dar. Digamos que el pastor David Félix y yo tenemos la tendencia al alcohol, cosa que yo estoy seguro que el pastor David Félix no la tiene, ni yo tampoco, aunque soy hijo de un padre que tuvo un problema muy severo del alcoholismo y por causa del alcohol murió a los 62 años de edad. Y yo nunca he ingerido bebidas alcohólicas. Eso no está en mí. No tengo tendencia hacia eso. Pero digamos que David Félix, el pastor David Félix y yo tenemos esa tendencia hacia el alcohol. ¿Qué sucede? Que ahora vienen los grados. Puede ser que en mí hayan más grados en esa tendencia que en David Félix. ¿Ves? Y así sucede en cada ser humano. Las tendencias a el adulterio, a los malos pensamientos, a las fornicaciones, a los hurtos, a las blasfemias, a las ofensas, a las mentiras. Todos tenemos tendencias hacia el mal. Claro, en algunos u otros se expresan con más grados o con menos grados, pero todos estamos en ese mismo barco. No significa esto, mis amados, que tú y yo seamos impotentes para buenas obras. No estoy diciendo eso. En ti y en mí el Espíritu Santo comenzó una buena obra y decimos amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo ha comenzado en ti y en mí una buena obra.
Y las buenas obras que tú y yo podamos hacer nunca serán producto de nuestra voluntad para nada. Serán producto de la buena obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Porque hay el que se puede esforzar en hacer una buena obra, pero esa buena obra no es dirigida por el Espíritu Santo. Esa buena obra puede ser producto de la educación. Sí, porque hay obras buenas que son producto de la educación y de la formación moral que reciba un ser humano. Y puede hacer obras buenas. Pero lo cierto es que esas obras buenas siempre van a estar entretejidas, mezcladas, contaminadas con pecados. Las buenas obras que agradan a Dios son las que son producto de la intervención y obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que, mis amados, cuando hablamos de depravación total, no estamos hablando de impotencia para buenas obras. Dios quiere hacer en nosotros tanto el querer como el hacer, según su santa voluntad. Así que no significa impotencia para buenas obras, sino que toda obra buena que tú y yo hagamos, que no proceda del Espíritu Santo, no es meritoria delante de Dios, porque siempre va a estar contaminada con el pecado. Y ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Cuando tus motivos y mis motivos vienen como resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando las obras vienen como resultado del Espíritu Santo en nosotros. Mis amados, cuando hablamos del pecado como herencia, tenemos que citar Camino a Cristo, página 62, párrafo 2. Antes que Adán cayese, escucha bien, Camino a Cristo, página 62, párrafo 2. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en Adán no había corrupción, no había concupiscencia, no había apetito pervertido, no habían tendencias hacia el pecado. Y Adán podía desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Adán no necesitaba del Espíritu Santo para desarrollar obediencia. Naturalmente fue creado para obedecer. Pero no lo hizo, no obedeció. Y por causa de su caída, tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con la que cumplir lo que Dios exige. No tenemos esa justicia propia. Pero Cristo nos preparó una vía de escape, alabados a su nombre. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar, como las que tú y yo tenemos que enfrentar. Y sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Y si nos entregamos a Él y aceptamos como nuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, dice Camino a Cristo, página 62, seremos contados entre los justos por consideración hacia Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Y entonces mira el milagro que ocurre. El carácter de Cristo reemplaza el nuestro y somos aceptados por Dios como si no hubiéramos pecado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque Jesús, a través de su vida impecable, nos preparó una vía de escape. Bendito sea su nombre. Y muchos dirán, pero es que yo llevo tantos años en el Evangelio y todavía el carácter de Cristo no ha reemplazado el mío. Es que el problema es nuestra inestabilidad. Nuestra inestabilidad. Si fuéramos como Enoc, que todos los días procuraba presentarse delante de Dios. Si oráramos como Jesús oraba. Y si nos alimentáramos de la palabra como Jesús se alimentaba, nuestra vida sería muy diferente a lo que es nuestra realidad actual. Y ahí cada uno de nosotros tenemos nuestra propia batalla espiritual con nuestro propio yo.
Y para algunos estas batallas son más fuertes que para otros, porque algunos venimos con una herencia, de parte de los Blasini, las cosas que yo heredé. Y de parte de los Nieves, lo que yo heredé. Ay, Señor, qué combinación. Y ahora me toca reconocer lo que soy, depender de Cristo Jesús y de su vía de escape, perseverar en Cristo Jesús. Y por consideración hacia Cristo, tus pecados y mis pecados van a ser limpiados. Y el carácter de Cristo va a reemplazar el nuestro. Y vamos a ser aceptados por Dios como si no hubiéramos pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Mis amados, todavía nos queda esta cuarta definición de pecado. La Biblia identifica todavía otra dimensión del pecado, que es separación de Dios. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, sintieron que se elevó entre ellos y Dios una barrera infranqueable, un muro, y ya no podían pasar ese muro. Y por esa razón, Génesis 3:8 dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto cuando escucharon la voz de Dios. Antes del pecado ellos escuchaban la voz de Dios y salían corriendo hacia Dios. Ahora escucharon la voz de Dios y como estaban en pecado salieron a esconderse de Dios. Y por esas razones que Dios vino al Edén. Porque ya el pecado inhabilita a los pecadores a buscar por su propia iniciativa a Dios. Si en esta noche tú estás en este seminario y estás con tu mente en la palabra de Dios, déjame decirte que esto no fue una iniciativa tuya, ni mía. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros trabajando. Porque la naturaleza pecaminosa es pecar. La naturaleza pecaminosa es esconderse de la presencia de Dios. Y gloria sea a Dios, porque cuando el hombre se escondió de Dios, Dios vino a él. Alabado sea su nombre. Dice Isaías 59:2 que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Fíjate que no es que Dios oculta su rostro para con nosotros, no, es que nosotros en nuestra condición caída no queremos mirar a Dios, nos escondemos. Dios está allá arriba, ni para allá queremos mirar. Y si en algún momento dado tú miras hacia el cielo y clamas a Dios, es porque el milagro de la obra del Espíritu Santo ha obrado en ti. Necesitamos estudiar la persona del Espíritu Santo también y comprender la obra que Él realiza. La bendición que tenemos del Paracletos, del abogado ante nosotros, ¿verdad? De ese Paracletos, del Consolador. ¡Wow! Esto es glorioso, mis amados. Así que con esto cerramos las cuatro dimensiones que podemos ver que la Biblia presenta el pecado. Pecado como acto de omisión o comisión, pecado como motivos o intenciones, pecado como herencia y pecado como un estado de separación. Podemos portarnos bien, podemos ser filántropos, podemos ser altruistas, podemos ser moralistas, pero si estamos separados de Dios, estamos en pecado. Estamos en pecado. O sea, no importa cómo tú mires las dimensiones bíblicas del pecado, te vas a dar cuenta que eres y que soy pecador, que somos pecadores y que necesitamos de un Dios salvador. Ahora, cuando iniciamos el tema, te dije que necesitamos preguntarnos si cuando Cristo vino a este mundo como hombre, ¿vino como Adán antes de la caída o si vino como Adán después de la caída? Y para poder estudiar esto un poquito, necesitamos ir a Romanos 5 y mirar allí una teología bien interesante. La teología de los dos Adanes.
de lo que se define en teología un tipo. Adán, un tipo o una figura, un contraste. Y Jesús, otro tipo, una figura, un contraste. Nota lo que dice Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Obviamente aquí en Romanos, Pablo hace varios usos del término ley y de acuerdo al contexto, tú y yo podremos entender en qué sentido Pablo utiliza el concepto ley. El concepto ley. La ley en los escritos de Pablo, especialmente en Romanos, la ley, el término ley puede referirse en un momento dado a los escritos de Moisés. En un momento dado, la ley puede referirse al decálogo divino, los 10 mandamientos. ¿Ves? Y en un momento dado, el concepto ley puede referirse a las escrituras, al Antiguo Testamento, a la combinación de los escritos de Moisés y de los profetas. Y obviamente la parte sapiencial, los escritos sapienciales, era todo lo que compone el Antiguo Testamento. Así que cada vez que tú te encuentres con el término ley en Romanos, detente un momento, levanta bandera, mira cuál es el contexto para ver en qué sentido Pablo está utilizando la palabra ley. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Obviamente se está refiriendo a los 10 mandamientos ahí, que la gente no conocía los 10 mandamientos y quizás no había unas reglas allí claras que pudieran entenderse. No obstante, dice Pablo, antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y aún sobre los que no pecaron, como una ofensa semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. En otras palabras, Pablo está diciéndonos que si había muerte, pues la muerte es resultado del pecado y por consiguiente el pecado es violación de la ley, ¿verdad? Violación del plan de Dios. Si Adán y Eva hubieran seguido el plan de Dios, no hubieran comido del fruto prohibido y nunca el pecado hubiera entrado. Luego Pablo sigue diciendo, y aquí lo tengo en letras rojas. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, como una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Y ahora Pablo introduce un concepto muy interesante en sus escritos. Adán, una figura del que había de venir. Y dice Pablo que el don no es como la ofensa. ¿A qué se refiere el don? Se refiere a Cristo. ¿Y a qué se refiere la ofensa? A Adán. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuántos más abundantes para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Y ahora Pablo comienza a hacer una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán, el segundo Adán. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación. Pero la gracia de Cristo, ¿verdad?, surgió de muchas ofensas para justificación. Es decir, por causa de nuestra multiplicidad de pecado, llega la gracia y ahora esa gracia justifica al pecador, redime al pecador, vindica al pecador. La gracia de Cristo Jesús. Porque si por la ofensa de uno, la ofensa de Adán, reinó la muerte por aquel uno, ¿cuántos más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación. Lo triste es que no todos los hombres saben que pueden ser justificados. Pero la justificación está abierta, accesible para todos los hombres. Y el verso 19 dice, porque como por la obediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también,
por la obediencia de uno, no la tuya ni la mía, la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Así que tu obediencia, mi obediencia, no tiene ningún valor dentro de lo que es esa estructura de justificación. Y me explico. Tu obediencia no hace posible que puedas recibir gracia, porque nuestra obediencia no es pura, siempre estará mezclada con pecado, surge de una criatura pecaminosa, corrupta. Pero Jesús, la obediencia de uno, de aquel Cristo, ahora constituye a muchos justos. Es decir, Cristo hace una transacción con nosotros. Venid y entremos en cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Es decir, dame tus pecados, que yo te voy a dar mi justicia. Y ese es el negocio que hace Jesús. Un negocio que lo digo con mucho respeto y reverencia. Es el negocio más tonto y ridículo que hace Jesús. Así lo digo. ¿Por qué? ¿Para qué le sirven a Jesús nuestros pecados? Para nada. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros la justicia de Cristo? ¿Para qué nos sirve? Para que ostentemos salvación y vida eterna. Bendito y glorificado sea su nombre. Es decir, Jesús vino a hacer un negocio flojo para él. Él murió, él padeció por nosotros, él murió la segunda muerte por nosotros. Vivió una vida de obediencia para que su obediencia ahora sea acreditada en nuestra cuenta, en nuestra deuda. Y de esa manera seamos nosotros, escucha bien la palabra, constituidos justos. La palabra constituidos es un término que viene del ámbito legal. Así que en esta transacción de Jesús con los pecadores es una transacción legal. La ley establece que la paga del pecado es muerte. Por ley del pecado, tú y yo tenemos que morir. Y morir irremisiblemente y eternamente. Eso es lo que establece la ley. Pero Jesús ahora establece una constitución paralela a la constitución del pecado. El pecado como constitución todavía es una realidad en este mundo. Pero Jesús vino a establecer una constitución paralela. Y ahora tú puedes salirte de la constitución del pecado y vivir en la constitución de Cristo Jesús. Y si vives en la constitución de Cristo Jesús, en el término legal de Jesús, en la jurisprudencia de Cristo Jesús, entonces tú y yo seremos declarados justos por causa de la obediencia de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Adán trastocó la constitución de la tierra, del planeta, cuando salió de las manos de Dios, que todo era bueno y en gran manera. Y Adán, por su desobediencia, cambió la constitución, el orden legal. Y ahora entró la legalidad del pecado. Dentro del pecado, la legalidad dice, la ley dice que el que peca tiene que morir. Jesús se lo advirtió a Adán, no comas del fruto, porque si comes del fruto vas a morir. Adán y Eva se apartaron del plan de Dios, de la constitución que Dios había establecido para vida, al colocar el árbol del fruto de la vida, comieron del fruto prohibido, y ahora lo que impera en este mundo es la constitución o la jurisprudencia del pecado. Pero Jesús vino a establecer una jurisprudencia paralela, para que ahora tú puedas abandonar la jurisprudencia del pecado y vivir en la jurisprudencia de Cristo Jesús. Esto es hermoso, esto es maravilloso, pero ya esto es soteriología. Dice 1 Corintios 15:45, así está escrito, el primer Adán llegó a ser un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante, y el postrer Adán es Cristo. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 528. Adán era un símbolo de Cristo porque ambos eran representantes de toda la familia humana. Adán era el representante y autor de la humanidad caída.
Y Cristo es el representante, autor de la humanidad restaurada. Por eso Cristo es llamado el postrer Adán. El primer Adán nos metió en un montón de problemas. El segundo Adán nos viene a liberar de los problemas. Y el término teológico para referirse a los efectos del pecado de Adán sobre su posteridad es lo que se llama el pecado original. Esta expresión, pecado original, no tiene nada que ver con el origen del pecado en el universo, sino es un concepto solamente para la familia humana, para los efectos del pecado de Adán. La pecaminosidad, ese pecado original, es parte del ser del hombre. Cuando estudiamos antropología bíblica, cuando estudiamos lo que es la esencia del ser humano en la Biblia, nos damos cuenta que su naturaleza es corrupta, es depravada, y ya viene al mundo condenado a morir. Por eso muere aún en el vientre de la madre sin haber nacido. Aunque no haya cometido falta alguna, desde el punto de vista de pecado de comisión o de omisión, muere. ¿Por qué muere? Porque ya su naturaleza es corrupta, es depravada. Y por eso vemos a los niños en un momento dado de su vida que se manifiesta el egoísmo y todo lo quieren ellos y no quieren compartir. Y en esos años de infancia hay que empezar a educar al niño a que comparta, porque para él todo es de él. Esto es mío, 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 mío. Y aquellos que han sido padres, pues podrán ver ese comportamiento de sus niños en temprana edad, que esto es mío, y no quieren compartir. ¿Ve? Aún en esa tierna edad ya muestran corrupción y depravación. Es por eso, mis amados, que el hombre necesita no solo perdón, el hombre también necesita regeneración, necesita un nuevo nacimiento, una transformación de la naturaleza depravada. Y cuando nosotros miramos todo esto, tenemos que preguntarnos en nuestro estudio, tenemos que preguntarnos si Jesús cuando vino al mundo, como el segundo Adán, si era igual a todos los hombres también en lo que se refiere al pecado. ¿Vino Jesús con naturaleza depravada, corrupta? ¿Vino Jesús con las tendencias que Adán transmitió a sus siguientes generaciones, a su descendencia? ¿Nació Jesús separado de Dios? ¿Nació Jesús con una naturaleza depravada? ¿Nació Jesús bajo condenación? ¿Fue necesario que Jesús se convirtiera, que cambiara de rumbo? ¿Nació Jesús inocente? ¿Él también necesitaba redención como todos los hombres? Estas preguntas son importantes hacerlas. Y más importante es buscar respuestas a estas preguntas. Mis queridos, comentario bíblico, tomo 6, página 521. Adán y Eva pasaron a su posteridad una tendencia al pecado y al sometimiento a su castigo, la muerte. Por la transgresión de Adán y Eva, el pecado se introdujo como un poder infeccioso en la naturaleza humana antagónica a Dios. Y esa infección ha continuado desde entonces y sigue siendo una realidad en nosotros. Estamos infectados con pecado. Y debido a esa infección de la naturaleza humana que se remonta al pecado de Adán, los hombres deben nacer nuevamente. Y por eso el bautismo como símbolo habla de ese nuevo nacimiento, de esa decisión de distanciarse, separarse, abandonar el estado legal o el estado de derecho del pecado y entrar en el estado de derecho que estableció Cristo Jesús con su muerte y su resurrección y su intercesión en el santuario celestial. Necesitamos nacer nuevamente, mis amados. Así que Cristo es el segundo Adán. Lo cierto es que Cristo no es un descendiente común como lo somos nosotros. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, nosotros no. Nosotros tenemos un padre humano, Cristo no tuvo un padre humano. Así que como Adán fue único, Cristo también fue el único hombre creado, así como Adán fue único, el único hombre creado por Dios del polvo de la tierra, sin padre ni madres humanos, también Jesús fue único. Por eso el término unigénito. En el caso de Jesús, el único ser concebido en una mujer, pero concebido por el Espíritu Santo.
el vientre de María solo sirvió para la multiplicación, ¿verdad? De esa, de lo que el Espíritu Santo puso allí. Y para que el nacimiento de esa criatura fuera biológica, como es el nacimiento de todo ser humano. Así que habiendo dicho esto, mis amados, tenemos que entender lo siguiente, que Adán, como ser único, fue creado del polvo de la tierra. Su creación fue sobrenatural. Fue una creación única porque fue creado sin madre ni padre. Fue creado perfecto. Adán trajo el pecado y Adán murió. En el caso del segundo Adán, es encarnado. Llega a este mundo como el unigénito del Padre por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por lo cual, el santo ser que nacerá en ti será llamado Emmanuel, será llamado Hijo de Dios, será llamado Jesús el Salvador. Así que también el nacimiento de Jesús es sobrenatural, es un nacimiento único, pero en el caso de Jesús, Jesús vino en un cuerpo afectado por el pecado, porque Jesús murió. ¿Sí o no? ¿Murió o no murió? Claro que murió. Y pregunto yo, ¿no leímos allí en Romanos capítulo 5 que el resultado del pecado es la muerte? Así que si Jesús murió, si el cuerpo de Jesús murió, significa que ese cuerpo estaba afectado por el pecado. La pregunta es, ¿en qué sentido estaba Jesús afectado por el pecado? Ya lo estudiaremos más adelante. Jesús venció el pecado, su obediencia fue perfecta, murió. Al momento, antes de morir, dijo, tengo el poder de dar mi vida y tengo el poder de volverla a tomar. Por eso cuando Jesús muere la segunda muerte, vence la segunda muerte. La vence. Y decimos, alabado sea el nombre de Dios. Vence la segunda muerte y por consiguiente resucita y ahora se constituye en el redentor de la humanidad. Mis amados, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Cuando el ángel le habló a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que Jesús es santo, pero nace en un cuerpo afectado por el pecado. Elena G. White en Special Testimonies del 29 de mayo del año 1901 escribió lo siguiente, hablando de Jesús, él tomó su posición como cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Y esta expresión de Elena la vamos a continuar estudiando. Porque cuando Elena dice que Jesús no tuvo la pecaminosidad del hombre, tenemos que preguntarnos a qué se refiere ella. Bueno, de aquí en adelante seguiremos mirando citas de Elena G. White y buscando comprender lo que había ella en su mente, para poder entender lo que ella quiere decir cuando habla de Cristo Jesús. Él tomó su posición como cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza humana, ¿verdad? Pero no la pecaminosidad del hombre. Por eso hablamos de que Jesús es el santo ser, internamente santo, sin corrupción, pero tomó la naturaleza humana, no la pecaminosidad del hombre. Y esto lo vamos a seguir detallando y explicando. Elena G. White concuerda con lo siguiente. Cuando habla de estas palabras, el santo ser, ella dice en la carta 8 del año 1895, ella dice, no se refieren a ningún ser humano, se refieren excepto al Hijo del Dios infinito. Ella dice, nunca en ninguna manera debe dejarle la más leve impresión sobre las mentes humanas de que él tuvo alguna mancha o inclinación hacia la corrupción o que en alguna forma se dio a la corrupción.
que todo ser humano tenga cuidado de no hacer a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Así que noten ustedes cómo ella va desarrollando un pensamiento y no pierdan de vista el pensamiento de ella. En Mensajes Celestos, tomo 3, página 147, párrafo 2, escribió: la deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Ayer vimos una cita de ella que dice que las dos naturalezas se combinaron misteriosamente. Las dos naturalezas se combinaron misteriosamente. Así que la deidad no se hizo humano, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Fue una combinación misteriosa. Escucha bien, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Ustedes saben que cuando estudiamos santuario, en las leyes levíticas que definían las ofrendas, se establecían que las ofrendas tenían que ser lo más perfectas posible. De los animales se establecía que fueran de un año, que no tuvieran defectos, aunque sabemos que los animales no son perfectos, pero se tenía que llevar al santuario una ofrenda lo más perfecta posible. Porque esa ofrenda era un tipo, era una ilustración, una figura de la ofrenda que sería Cristo Jesús. Una ofrenda que no iba a tener la misma deslealtad pecaminosa que tú y yo tenemos, que no iba a ser corrupta, que no iba a ser caída. Y todos estos términos tenemos que entenderlos más adelante. Así que vamos a seguir llevando esto poco a poco. Y todavía no me tiren piedras. No, vamos a seguir estudiando esto porque esto es mucho más profundo. Y vamos a ver cuán glorioso es esto a la luz de lo que queda de este seminario de hoy, del seminario de mañana y del seminario del viernes. Usted va a ver qué hermoso es esto. La carta 8 es una carta que vamos a estudiar más adelante con más detalles. Debe ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso al tratar acerca de la naturaleza humana de Cristo. Esta carta fue dirigida a un pastor y más adelante vamos a hablar sobre esta carta. No la presente. Cuando habla de la naturaleza humana de Cristo, no lo presente delante de la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado puro, un ser sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó en transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Así que el primer Adán, cuando pecó, ya desarrolló en su ser propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesús fue el unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo punto en que la naturaleza humana es tentada. Escucha bien, podía haber pecado, al igual que el primer Adán, tenía la posibilidad de pecar y pecó. Jesús, cuando vino a este mundo, podía haber pecado. En su naturaleza humana tenía la posibilidad de pecar, pero dice Elena que ni siquiera por un momento hubo en él una propensión pecaminosa. Es decir, en Jesús no había propensiones pecaminosas, es decir, tendencias naturales hacia el pecado, inclinaciones naturales hacia el pecado. Jesús podía ver una dama y nunca iba a desearla. Desde el punto de vista sexual, nunca iba a crear en su mente un escenario sexual porque la mente de Cristo vino sin propensiones pecaminosas. Él es el santo ser y eso tiene que quedar bien claro. Pero, por otro lado, el cuerpo de Jesús murió. Y si ese cuerpo murió, tenía que estar afectado por el pecado. Así que este asunto tenemos que seguir dilucidándolo a medida que continuemos nuestro estudio. Nota lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 17. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante, no igual, semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo.
Así que cuando Jesús vino a este mundo, vino en semejanza de nosotros. Semejante e igual no son términos sinónimos. Son términos que se pueden parecer, pero no son sinónimos. Yo tengo aquí un teléfono, tengo aquí un iPad. Ambos son artefactos electrónicos. Hacen cosas iguales, pero no son semejantes. ¿Ves? No son cosas semejantes. Usted puede tener una computadora una marca, puede tener otra computadora otra marca, pero no son semejantes. No son iguales, que diga, son semejantes. Hebreos 2:14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, escucha bien, él, de igual manera, él participó también de lo mismo. Así que la carne de Jesús y la sangre de Jesús era igual a la nuestra. Porque esa carne y sangre tenía que ser igual. ¿Por qué? Porque él tenía que destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Así que Jesús, cuando se encarna, tiene que encarnarse en un cuerpo de carne y sangre como tú y como el mío, de una constitución anatómica, de una constitución fisiológica, de una constitución de carne y sangre como tú y como yo, porque él tenía que morir y a través de su muerte, él iba a obtener el dominio sobre la muerte. Así que por un lado, Jesús es el santo ser, pero por otro lado, su naturaleza humana vino de carne y sangre, al igual que tú y yo. Es decir, en un cuerpo afectado en un cuerpo anatómicamente y fisiológicamente afectado por el pecado. Pero desde el punto de vista espiritual, en Jesús no habían propensiones, ni inclinaciones, ni tendencias naturales hacia el pecado, porque es el santo ser que nacerá de ti. Y si todavía no has entendido esto, debes continuar conmigo en el seminario de mañana y en el seminario del viernes, porque allí vamos a detallar esto aún más. Hebreos 10:5 dice, por lo tanto, entrando en el mundo, oye bien este pasaje es fundamental en el estudio cristológico. Entrando en el mundo, es decir, al momento en que te encarnas, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y el cuerpo de Jesús, que es semejante al de nosotros, se diseñó y se preparó para que Él pueda ser un rescatador, para que Él pueda ser la ofrenda perfecta, para que Él pudiera morir y a través de su muerte alcanzar el dominio sobre el reino de la muerte. Así que Jesús se diseñó. En ese plan maravilloso de salvación, el cuerpo de Cristo se diseñó, se preparó un cuerpo que pudiera cumplir con saldar la deuda del pecado que exige muerte eterna, pero al mismo tiempo tenía que tener obediencia perfecta para cumplir con lo que demanda la ley del cielo. Y en Cristo Jesús tenemos ambas cosas. Tenemos ofrenda, tenemos un cuerpo que obedeció perfectamente, libre de pecado. Fue libre de pecado en el sentido de que no habían propensiones, inclinaciones hacia el pecado. Pero tuvo un cuerpo que tenía la capacidad de morir. Y esto lo vamos a abordar más adelante y lo vamos a explicar más detalladamente. Miren, para que usted vea lo que es la diferencia entre la palabra isos, que significa igual, y la palabra homoioma. Juan 5:18. Por esta razón los judíos aún procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado según ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el Jesús que vivió en esta tierra es
igual a Dios. Tiene naturaleza divina. Es igual a Dios. Pero nota ustedes, ahora entendiendo el concepto homoioma, semejante. Con ella, con la lengua, cuando Santiago habla en el capítulo 3, verso 9, está hablando de la lengua. Con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. Noten ustedes, los hombres creados a la semejanza de Dios. Así que Jesús, cuando vino a este mundo, igual al Padre, pero como hombre, tenía lo que se le dio a Adán y Eva, imagen y semejanza de Dios. Claro está, tenemos que analizar esa imagen y semejanza de Jesús, si vino con la naturaleza de Adán antes de la caída o con la naturaleza de Adán después de la caída. Filipenses 2, regresamos nuevamente allí. Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios, hizo como algo a que aferrarse, era igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, mis amados, ciertamente nosotros podemos ver cómo se combinan en Cristo estas dos naturalezas. La matutina de Cristo triunfante dice, no había tomado la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica a nuestra naturaleza, excepto que en él no había mancha de pecado. Manuscrito 57, en la misma matutina de Cristo triunfante, página 210. La naturaleza divina unida a la humana hacían que fuese capaz de rendirse a las tentaciones de Satanás. Aquí la prueba de Cristo fue más grande que la de Adán y Eva, pues Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrupta. Muy interesante esta declaración de Elena. Una naturaleza caída, pero no corrupta. Y posiblemente ustedes pueden decir, pero ¿cómo es esto? Ya entre mañana y el viernes vamos a ver esto claramente. Dice que Cristo, su prueba fue más grande que la de Adán y Eva, pues Cristo tomó una naturaleza caída, pero no corrupta. No había de corromperse a menos que aceptara las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Manuscrito 165 del año 1899. Cristo no hubiera podido hacer obras si él no hubiera sido perfectamente inmaculado. Solamente uno que era la perfección misma podría cargar con pecado y no contaminarse. Eso lo añado yo. Y perdonarlo al mismo tiempo en otros. O sea, nosotros como pecadores cargamos pecado y ya nos constituimos pecadores. Cristo cargó el pecado de la humanidad, pero no se constituyó pecador en un sentido. Y eso vamos a verlo más claramente más adelante. Él está ante la congregación de los redimidos, cargado de pecado, pero son los pecados de ellos que él carga. A través de toda la vida de humillación y sufrimiento, desde el momento en que nació como un bebé en Belén, hasta el momento en que pendía de la cruz del Calvario, cuando clamó con una voz que sacudió el universo, hecho es, el Salvador fue puro y sin mancha. Pedro así lo destaca, y Pablo también lo destaca. Hebreos 7, de igual manera Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron constituidos sacerdotes, pero debido a la muerte no podían permanecer. Pero Cristo permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, alabados a su nombre, puesto que vive a siempre para interceder por ellos. Pues tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es Cristo? Santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Cristo no tiene necesidad cada día, como nosotros somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pues esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo como ofrenda. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento, la constitución que establece Jesús, el ámbito legal que establece Jesús, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Mis amados, mañana vamos a seguir dilucidando este asunto. Mañana nuestro seminario será Tentado en Todo. Y vamos a seguir profundizando más este asunto de la naturaleza humana de Jesús.
¿Vino con la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O vino con la naturaleza de Adán después de la caída? ¿O será que habrá un tercer término que podamos entenderlo? Mañana les invito, mis queridos, a que continuemos este estudio tan fascinante y tan profundo. Espero que hayan tenido paciencia conmigo mi tiempo, pero lo cierto es que esto es material muy profundo y necesitamos trabajarlo pausadamente y que ustedes puedan entenderlo. Mis queridos, mañana el tema va a ser caliente. Estudiar las tentaciones de Jesús va a ser muy caliente. Posiblemente todavía estás en el aire, estoy seguro que sí. Te he inundado, la Biblia nos ha inundado con muchos conceptos muy profundos. Pero permíteme que mañana sigamos elaborando esto y el viernes lleguemos a unas definiciones más claras y más congruentes para cada uno de nosotros. Que en esta noche Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo y mi oración. Amén. Amén, amén. Hermoso. Gracias, Nelson.